Bueno, pues hoy concretamente vamos a tratar las elecciones de Madrid, ¿no? Ya que fueron hace poco. Y de camino, pues hablamos un poco también del sistema electoral que tenemos actualmente en España. Intentaremos que sea una noche amena y tranquilita. O sea, simplemente vamos a comentarlo un poco, las posturas que hay y cómo se plantea también un poco en cómo puede afectar esta victoria en Madrid un poco al ámbito nacional, ¿no? Según nuestra opinión y cómo lo vemos. Bueno, en Madrid ya sabemos que ha ganado el PP, ¿no? En una coalición que ha hecho con Vox, donde el PP ha sacado 65 votos y Vox ha sacado 13. Hace falta un 69 para La la mayoría mayoría absoluta. absoluta, claro. Y a falta de 4 votos, pues tenía que aliarse con alguien. Y lo ha hecho con Vox. Me parece curioso el planteamiento que había en la derecha de España y que gracias o por culpa de Vox, ya cada uno que lo interprete como quiera, ha permitido a la derecha competir mejor contra la izquierda, ¿no? Contra los partidos de izquierda en este país. ¿Y por qué? Pues básicamente porque lo que tenía la derecha, lo que tenía el PP, es que básicamente le faltaba apoyo de las rentas medias bajas o bajas, ¿no? Y gracias a la aparición de Vox, que es un partido que tiene una cierta repercusión nacional, o que está teniendo incluso más cada vez, y no le resulta una competencia clara al PP, porque le sirve de apoyo. O sea, Vox es el partido del pueblo de derechas, el partido de las rentas bajas que deciden votar por un partido más conservador, ¿no? Y desde ese punto de vista yo creo que es muy difícil que Vox algún día tendría que hacerlo de manera muy distinta, creo, en su discurso para que llegue a superar algún día al PP. Y sin embargo sale ganando el PP claramente porque se ha ganado un aliado claramente para ganar elecciones, ¿no? Y para hacer coaliciones, ¿no? Antes tenía a Ciudadanos, pero creo que Ciudadanos es de un perfil distinto. Las rentas que cubre Ciudadanos son parecidas a las que cubre, por ejemplo, el PP, ¿no? Vox sí es el partido del pueblo, es un partido que me gusta, no sé si en algún momento tendría que informarme mejor, pero vamos, me hubiera gustado poner las gráficas, por ejemplo, en el stream para mostrarlo un poco mejor. Pero se ve claramente que las rentas bajas, a pesar de que han apoyado mucho más en este caso al PP que al PSOE, sí es cierto que en proporción prefieren a Vox dentro del número de votantes de Vox, pues el número de, o sea, la cantidad de rentas bajas que lo votan es mayor que en la proporción que corresponde al PP, por ejemplo. Que el PP ha ganado un aliado muy potente y que con el descontento general que hay quizás por la forma de haber llevado la pandemia, yo personalmente creo que sí se puede trasladar este resultado al plano nacional. A ver, yo lo que sí que creo es que Vox ha venido a rellenar un vacío que había dentro de lo que es la parte conservadora de España, porque la parte progresista sí que ha tenido siempre mucha más... no sé cómo decirlo, ha tenido siempre... Ha estado siempre más cerca del votante en tanto en cuanto apelaba a unos ideales, siempre, ¿no? Sin embargo, el PP nunca, o al menos desde como yo lo he visto, nunca ha apoyado esos ideales clásicos del conservadurismo. Sin embargo, Vox sí que los está apelando. Vox está apelando a una política mucho más dinámica y que no va tanto a vamos a hacer X medida política, sino vamos a llevar vuestros valores al Congreso de los Diputados, donde no os veis representados realmente, porque es un problema que han tenido, bueno, los partidos políticos tradicionales. Y sí que estoy de acuerdo contigo, Tomás, en que Ciudadanos es algo, un corte diferente, porque Ciudadanos tampoco apelaba a ningún valor, sino Ciudadanos un poco intentaba apelar al principio a la neutralidad, a no soy ni de un bando ni de otro, y creo que es lo que le dio más bola al principio y lo que le permitió que se entraran rápido. Pero sí que es verdad que en los últimos años sí se han posicionado más y, claro, Ciudadanos como partido más pequeñito no tenía tanto que hacer contra el PP, por ejemplo, y era complicado que se mantuviera. Y si encima aparece otro partido que sí que rellena un vacío que había y que Ciudadanos no había llenado, sino que simplemente se estaba intentando meter en el mismo hueco que estaba el PP, que ya es lo suficientemente grande como para abarcar ese hueco por completo, pues
era un poco crónica de una muerte anunciada, casi, que yo diría. En cuanto al plano nacional, yo creo que obviamente va a tener impacto. Va a tener impacto, sobre todo el cómo vemos a partir de ahora al PP, porque el PP yo creo que va a salir reforzado de aquí, porque estamos hablando de que se han quedado a 3 asientos, ¿no? A 4 de una mayoría absoluta. Es decir, está en una posición muy fuerte, y también tenemos que tener en cuenta que venimos de gestionar una pandemia, que más allá de opiniones y demás, gestionar una pandemia nunca es fácil y se van a cometer errores, sea de donde sea, y piense lo que piense. Entonces, obviamente, yo creo que a nivel nacional la imagen está ahora mismo mucho más a favor, y lo que es el impulso lo lleva ahora mismo más el PP, sobre todo, que va a ser abanderado. ¿Y tú qué piensas, Jorge? A ver, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Emilio, pero pero no estoy tan de acuerdo en que el PP haya encontrado... Bueno, el PP ha encontrado un aliado, pero digamos por conveniencia, ¿no? Porque a los dos les interesa a lo mejor que haya un... O sea, antes que no estar en el gobierno, pues prefiero estarlo. Aunque sea con X. Es verdad que a lo mejor nunca pactarían con ningún partido que se domine de izquierdas, pero el PP no, yo siento que nunca no quiere tener mucho que ver con Vox, o al menos que no se le asocie demasiado con él, y se vio muy claro cuando la moción de censura, ¿no? De las palabras tan duras que dirigió Pablo Casado básicamente a toda la formación, porque podría haber supuesto la ruptura de los acuerdos que ellos tenían en Andalucía, por ejemplo, ¿no? Es verdad que Vox lo que tiene es, y en eso, como digo, estoy de acuerdo con Emilio, yo creo que tiene un mensaje mucho más simple, que llega a más gente y que apela mucho más a las emociones que el que tiene el PP. Entonces, claro, con palabras como patria o nación o tradición. Entonces, eso les da cierta fuerza, porque es un discurso que es mucho más fácil de comprar y más fácil de entender. Es lo que les lleva, yo creo, a conseguir esos votos. Porque si no, después yo creo que no se diferenciarían tanto de lo que es el PP en cuestión de lo que podrían llegar a hacer o lo que harían una vez llegado al gobierno, aunque esto todo es especulación, ¿no? Claro, pero yo creo que, por ejemplo, comparándolo con Ciudadanos, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, Vox para el PP es mucho mejor aliado que Ciudadanos, ¿no? No tanto por lo que puedan hacer juntos o lo que puedan estar de acuerdo o no. O sea, yo creo que eso en la política actual, obviamente, es importante, pero es casi secundario, ¿no? Al final, lo que más le importa a un partido es sacar los votos, y si no puedes, aliarte con el que puedas, ¿no? Eso es un poco lo que tenía con ambos partidos, pero la diferencia es a qué apela cada uno, ¿no? Vox ahora mismo está cogido de pies y manos. O sea, Vox lo tiene muy difícil, francamente muy difícil para superar al PP, pero simplemente por el hecho de que llama la atención a rentas, a personas completamente distintas. Vox es realmente competencia, o sea, está compitiendo realmente con la izquierda. Porque si tú te fijas, por ejemplo, en el gráfico de las elecciones de Madrid, y seguramente más, o sea, no he mirado el resto, pero seguramente en las elecciones generales anteriores se podrá apreciar igualmente, Vox ha sacado los votos, o sea, si miras la figura, en cuanto al nivel de renta y la cantidad de votos que ha recibido Vox, es prácticamente igual que los tres partidos de izquierda, ¿no? Podemos, Más Madrid y el PSOE. Es que la figura que hacen es prácticamente la misma, porque no tienen representación prácticamente entre la gente rica. O sea, 3 de cada 4 personas en Madrid con una renta que se considera de renta alta ha votado al PP. 3 de cada 4. O sea, es que es un nivel muy alto, y ya el resto se lo reparten los otros 4 partidos, porque realmente no es una competencia para el PP. Entonces creo que para eso, que por eso es favorable, porque al final la competencia era Ciudadanos, pero el PP se la ha comido claramente. Entonces eso es un punto positivo. Muy malo para Vox. Para Vox es horrible, porque yo creo que está realmente jodido que en algún momento pueda llegar a superar al PP, o ni siquiera acercarse, porque son partidos muy distintos que transmiten unos valores muy distintos. No creo que mucha gente sienta que, por ejemplo, Vox
tiene la llave del liberalismo económico. Pero sin embargo, sí es la bandera que lleva el PP. Ese discurso no lo tiene nadie más. Por eso, en cuanto a renta, me parece que yo creo que es una variable la más útil realmente, porque por nivel educativo y tal no es la forma adecuada de ver, o por sector, no es la forma adecuada, sino quién gana más y quién paga más impuestos al final, ¿no? Creo que es lo que me parece más importante. Y en eso Vox no tiene un discurso que favorezca a las clases más altas. Aunque sea de derechas, no es una competencia para el PP. Y yo creo que se va a reflejar también a nivel nacional, sinceramente. Para mí, Vox y PP no compiten dentro. O sea, son parte del mismo macrogrupo, si lo queréis llamar así, porque son conservadores. Pero no van a lo mismo. No apelan a lo mismo, ni tienen la misma demográfica. Yo creo que por eso también casan tan bien, porque pueden coexistir perfectamente, pero sí que estoy de acuerdo en que Vox lo tiene más complicado para ascender. Bueno, el para chat llegar piensa que no, a- que... Bueno, el chat, perdón. El chat piensa que no va a llegar a... que esto no tiene ninguna repercusión nacional. La verdad es que me llama la atención porque yo pensaba que que iban a votar que sí. Sí, a mí también me sorprende, la verdad. Si podéis ir argumentando ahí en el chat y mejor animáis más la discusión. Claro. Pero, bueno, por donde iba. Creo que no... O sea, no creo que lo tenga extremadamente difícil, más que para superar Vox al PP, más de lo que puede ser, más que lo podría tener cualquier otro tipo de partido. Es decir, al fin y al cabo estamos hablando de un partido que lleva existiendo desde toda la historia de nuestra democracia actual. Es decir, obviamente es un hueso duro de roer, pero sí que creo que bajo las circunstancias adecuadas Vox podría llegar a sobrepasar al PP, sobre todo yo creo si también enfocara un poquito su discurso no solo a estos valores más tradicionales, ¿no? de todo, lo que se diría de toda la vida en España, que es verdad que había una demográfica de rentas medias y bajas que no se veían representadas en el PP, pero tampoco se veían representadas con los partidos de izquierda que apelaban más a su rango demográfico. Es eso, yo creo que Vox sí que podría llegar bajo las circunstancias adecuadas, también adaptándose un poquito más al liberalismo económico, pero ya eso es opinión. Es que yo no lo creo porque el discurso de Vox es tan nacionalista que me sorprendería, o sea, tendría que moderarlo y si lo modera ya empieza a parecerse al del PP. Yo creo que hay un punto, se puede encontrar un equilibrio en los valores que transmite Vox y en un liberalismo económico, no son incompatibles. Entonces, obviamente, con el discurso que tiene ahora mismo, a día de hoy, no se puede. No puede llegar a dar esa confianza, ¿no? A otras partes de la demografía que no se sienten ahora mismo identificados con Vox. Pero creo que sí que puede llegar a tener ese potencial. Todo es imprevisible. De hecho, las elecciones de Madrid se han convocado por la moción de censura de Murcia. Se producen acontecimientos que cambian el sentido del voto, así llegó Pedro Sánchez al gobierno. No hay que olvidar que estas elecciones se están dando porque Ayuso, ante una posible moción de censura en Murcia, que finalmente no se llevó a cabo, ¿no? Porque no se pusieron de acuerdo PSOE y Ciudadanos. Pero ante esa posible moción de censura decidió adelantar las elecciones, también adelantándose a su vez a Íñigo Errejón, ¿no? Que quería impedírselo, pero aunque él aseguraba que sí, que lo había impedido, pues a la vista está que no. Y me pareció, la verdad, yo no tengo favoritismo por uno o por otro, pero me pareció un movimiento muy inteligente por parte de Ayuso, ¿no? Para asegurarse que no la echaban del gobierno, sino que ella misma tenía la seguridad y la confianza de que estaba haciendo lo correcto de alguna manera, o que el pueblo le apoyaba, o a lo mejor simplemente porque no tenía otra opción, ¿no? Pero le ha salido bien la jugada. En vez de arriesgarse a una posible moción de censura, adelantó las elecciones y ha vuelto a ganar, y además de manera clara, ¿no? Un movimiento que al final, no solamente, y esto quiero llevarlo a generar otra pregunta, no solamente le ha salido bien en cuanto a ganar las elecciones, sino que además mucha gente está diciendo que le está poniendo las cosas muy difíciles a Casado para seguir manteniendo el liderazgo del partido. No sé qué pensáis vosotros.
Yo estoy, o sea, yo soy de su opinión, quiero decirte, Casado no ha hecho grandes, al menos de momento no ha hecho grandes cosas. Entonces, ver cómo en las últimas elecciones, si no recuerdo mal, tampoco fue tan bien. Sin embargo, Ayuso ha llegado y prácticamente podemos decir que ha llegado y ha besado el santo. Ha jugado sus cartas, era una partida de póker, veía que no tenía unas buenas cartas y ha dicho, bueno, pues empezamos de cero, empezamos otra partida, ha apostado y ha ganado. Y obviamente ahora el liderazgo del PP yo creo que se va a poner en duda. Bueno, y más aún de Podemos, viendo lo que ha pasado y la renuncia de Iglesias, y que ahora se vienen... Yo creo que va a haber mucho... Estas elecciones van a tener mucho impacto también en el ámbito del liderazgo de los partidos políticos, porque tanto por un lado como en otro va a haber repercusiones que va a dejar secuela y que lo vamos a estar, yo creo que al menos hasta final de año vamos a estar todavía viendo las repercusiones que va a tener esto. Pues estoy de acuerdo con vosotros dos, aunque también cabría ver lo que pasa en las próximas elecciones generales. Quizás si Pablo Casado sigue el ejemplo o una estrategia parecida a la que ha seguido Ayuso para ganar estas elecciones, a lo mejor esas dudas que se pondrán en duda, pero también depende de la futura actuación del líder del partido. Sí, al final también depende del propio partido, ¿no? Si deciden que se deben de hacer unas elecciones anticipadas al candidato o no. Pero también, bueno, también influye obviamente la voluntad de Ayuso, ¿no? Pero parece que ella, en principio, no parece que quiera... Pero es como ha dicho antes Cara Secreta, que todo es imprevisible. A mí no me extrañaría. Sobre todo también porque la estrategia que ha seguido Ayuso en Madrid no creo que la pueda aplicar Casado a nivel nacional. En tanto en cuanto los madrileños estaban contentos con la gestión de Ayuso de Madrid, bueno, más o menos, pero al menos lo que siempre se hablaba es que estaban relativamente contentos, que se estaba bien. Aunque en Twitter no parece que nadie En contento. Twitter, yo siempre digo que Twitter está muy bien para saber por hacia qué dirección fluye el río, pero no sabemos cuánta agua lleva. Pero el hecho es que claramente los madrileños estaban contentos con Ayuso, casi le han dado la mayoría absoluta. Al final quizás el hecho de que Ayuso haya pretendido apoyar más la economía Supongo haya que ayudado. Mm. Haya ayudado a... Claro, Sí, sí. a ponerse por delante, pero también es cierto que hay muchas personas que anteponen su seguridad personal antes que la economía. Ya cada uno como quiera verlo, ¿no? Tampoco me parece que, por ejemplo, las palabras que le dedicó Pablo Iglesias antes de renunciar, que dice que ha ganado la derecha, lo ha llamado trumpista o trampiana o algo así, en alusión como que le da igual completamente el coronavirus y que se puede infectar a todo el mundo, que no pasa nada. A ver, yo tampoco creo que sea para eso, ¿no? O sea, está claro que cada uno pues tiene sus pensamientos, ¿no? Sus prioridades. Tampoco me parecía nada apropiado el eslogan que le puso para las elecciones de Madrid, ¿no? Que no me acuerdo si era Sí, libertad o... comunismo, libertad. Sí, Y sin eso. embargo ha funcionado. Bueno, no sé hasta qué punto ha funcionado, pero ahí está el resultado. Yo comentándolo ayer le dije a una persona que yo creo que se hubiera podido poner lo que le daba la gana, que igualmente hubiera ganado, sinceramente. Yo creo que el eslogan no ha hecho nada. Sí, puede ser. También yo creo que es un poco... Incluso aquí te diría que han imitado un poquito la estrategia de Vox, de intentar apelar más a valores, ¿no? El PP como sinónimo de libertad. Aunque también me ha llamado la atención que, por ejemplo, Pablo Iglesias ha dicho que él dimite porque se le ha demonizado mucho. Porque dice que se le ha puesto como una cara de antidemócrata, que él en ningún momento pretendía que llegara a ese punto y que tiene que renunciar. Bueno, también debido a los resultados no se ajustan al nivel que tiene Pablo Iglesias, ¿no? Que al final, al haberte presentado a nivel nacional ya en varias ocasiones, conseguir un resultado tan pobre a nivel comunitario, o sea, de la comunidad autónoma en cuestión, pues no es propio de un líder de un partido, ¿no? Es lógico que al final renuncie, pero sin embargo él dice también que es necesario, en su opinión, renovar la cara de Podemos porque se le ha pintado de antidemocrático. Y la verdad es que me parece un paso muy adecuado y que la verdad, sinceramente, no me esperaba de Pablo Iglesias.
a mí me extrañaba mucho que una persona que está de vicepresidente del gobierno, es decir, que más allá de cualquier cosa, si quieres cambiar algo, que es lo que Pablo Iglesias siempre ha comunicado, más allá de otras cuestiones, simplemente haciéndole caso y creyéndole, ese es el puesto, prácticamente, ese es el segundo puesto más influyente. Es muy curioso que decidas abandonar ese puesto en el que realmente puedes llevar a un cambio y presentarte a unas autonómicas, además de Madrid, que al menos hasta donde yo sé, históricamente siempre ha tendido más hacia el lado conservador que hacia el lado progresista. Yo no sé qué es lo que se esperaba, porque sí que es verdad que ganar un único escaño trayendo al vicepresidente del gobierno y líder del movimiento Podemos en general y de Unidas Podemos es catastrófico, casi más catastrófico diría yo que el PSOE, que tiene los peores resultados de su historia. Porque el PSOE no ha llevado a nadie tan relevante, ha llevado a alguien relevante dentro de la Comunidad de Madrid. Unidas Podemos ha llevado a alguien relevante a nivel nacional. Entonces, no me extraña que sea por esa demonización o que sean simplemente echar balones fuera, poner excusas y no lo sé. A mí lo que sí que me gusta es el mensaje de me he estampado y me doy cuenta de que me he estampado y dejo sitio a otras personas porque yo claramente no he sido capaz de conseguir los objetivos. Eso es un mensaje que me parece a mí muy positivo, sobre todo para la política española, que en ese aspecto es más estancada, y que haya un poquito más de renovación de cargos públicos. Porque al final creo que el discurso como que se ha pegado un poco a todos, ¿no? Porque está claro que lo que han intentado ha movido mucho a los jóvenes. Es cierto, porque la juventud se ha volcado en en una proporción bastante alta con Podemos. También por sus valores LGTBI, ¿no? Y su movimiento estudiantil ha ayudado mucho, pero sin embargo, está claro que no ha sido suficiente. Y necesitan buscar otras herramientas, otras claves, porque aún están a tiempo, pero si siguen con esta dinámica, desde luego iban a acabar como ciudadanos. A mí me parece también que Ayuso ha hecho trampa, entre comillas, porque yo creo que está vendiendo una imagen de seguridad falsa. ¿Cómo decirlo? O sea, desde mi punto de vista, las cosas no es que no estén tan bien, que pueden estar bien, pero no hay ninguna seguridad de que esto se vaya a mantener. La vacunación está avanzando, pero aparecen nuevas variantes y también la vacunación no te vuelve inmune eternamente. Si la campaña le ha funcionado, es como pan para hoy y hambre para mañana, porque a lo mejor dentro de un tiempo aquello por lo que la votaron pues deja de ser viable. Y me parece incluso injusto entre comillas, el hecho de que la votación esta refleja que un número de personas, para mí eso refleja un desconocimiento de la situación, por así decirlo, en el sentido de que desde mi punto de vista, y esto lo digo yo a lo mejor porque estoy como más sesgado desde el punto de vista científico, no me gustaría arriesgarme porque normalmente la ciencia no da respuestas, por así decirlo. No puedes decirle esto se va a acabar mañana o esto sí se puede hacer o esto no se puede hacer. Si le preguntara seguramente a alguien que entendiese de este tema, probablemente lo que te diría sería como indicaciones muy vagas de pues yo creo que a lo mejor en este momento podemos hacer esto, pero a lo mejor dentro de un mes o de dos pues no lo sabemos. Entonces me parece como una apuesta, pero a mí yo no me siento cómodo con esas apuestas, ¿no? A favor de cuestiones económicas cuando no sabemos, cuando la comunidad científica no te puede de verdad dar cierta fiabilidad, ¿no? Es decir, bueno, sí, hay un margen de error. Habéis hablado del eslogan, que en eso estoy más o menos de acuerdo con vosotros, aunque creo que ha usado más la palabra, sí, bueno, me ha parecido como muy feo hablar de libertad y demás, porque eso también me parece como tramposo, ¿no? Porque parece como que el hecho de utilizar la palabra libertad ahí parece que las otras medidas lo que pretenden es tenerte encerrado por tenerte encerrado, como si no hubiese razones de peso para decir, oye, a lo mejor hay que limitar ciertas cosas ahora mismo. Al mismo tiempo, en unas elecciones siempre se tiende a simplificar todo. Es Sí, decir, bueno, al final comunicar al gran público mensajes complejos sabemos que no funciona. A mí no me extraña que se simplifique incluso si se cometen fallos. Es mejor utilizar esto, aunque simplificar y que te dé fallos, porque al final te va a dar votos, que es al final para lo que está el partido político. Claro, eso es lo que No me está para otra refiero. cosa. Pero bueno, por eso digo, o sea, yo no digo que no le haya sido útil, digo que me parece como una jugarreta, ¿no? Que en realidad no le puedo pedir mucho a ningún político en general, porque casi todos barren para su casa e intentan
calificar al otro de lo que sea con tal de ganar votos, pero bueno, como ha ganado Ayuso, pues, Bueno, pues ya está. Se lleva la alegría de ganar, pero se lleva la pena de que se vaya a llevar unos palos de Jorge, no pasa nada. Y es una pena. O sea, no es que yo quiera que la gente dimita, pero se hacen muchas cagadas y nadie dimite. Y después, porque porque en cualquier otro país, por una tontería, incluso algo mucho menos grave de cosas que han pasado aquí, y dimiten. Y dimiten no solo el que lo ha hecho, sino varias personas incluso dentro del propio gobierno, ¿no? Entonces, eso me parece es algo que le honra. Pero por otro lado, me da pena decir esto, porque como digo, es triste que nos alegremos de que alguien haya demostrado como ciertos principios al dejar un cargo de poder. Nosotros deberíamos estar acostumbrados a que alguien, si lo hace mal o si cree que no ha fallado a su electorado, lo deje, y no estamos acostumbrados, y es una pena que nos tengamos que sorprender por estas cosas. Pero lo estamos viendo en las nuevas corporaciones políticas, o sea, ha ocurrido en Ciudadanos y ahora ha ocurrido con Podemos, ¿no? Además en situaciones muy similares. Ambos líderes que pretendían llegar a mucho, al final no lo han conseguido, pero sin embargo han sabido reconocer que no han llegado tan lejos como deseaban y por tanto han decidido, pues al final dimitir, ¿no? Cada año han ido haciéndolo peor a lo mejor. Y bueno, Podemos había llegado ahora al poder, pero sin embargo Pablo se puso a prueba en Madrid como una especie de revulsivo y ha resultado que su persona no resulta tan atractiva como a lo mejor él pensaba. Pero sin embargo, ha dimitido, ¿no? Ha tenido la valentía de hacerlo, igual que lo tuvo Albert Rivera en su momento. Me parece actos que les honra. O sea, yo he podido tener una opinión mejor o peor de cada uno de ellos, pero que hayan sabido reconocer su derrota es algo que ojalá se diera más a menudo, ¿no? Porque, por ejemplo, el mismo Pedro Sánchez, no me acuerdo en qué elecciones en concreto, porque se han repetido tantas veces que ya no me acuerdo, pero en una de ellas recogió el peor resultado del PSOE en toda su historia. Y sin embargo, él, hasta que no hizo la moción de censura, no se quedó tranquilo. Es verdad que es un poco triste que tengamos que aplaudir que se vayan de forma decente y de forma honrada, pero es una práctica tan poco habitual aquí. Yo me acuerdo cuando Esperanza Aguirre estaba dejando la presidencia de la Comunidad de Madrid y estaba ya llegando como al final de su último gobierno. Me acuerdo que saltó una noticia de un representante de la Cámara Parlamentaria de Inglaterra que le multaron porque dejó un coche en doble fila y dimitió de todos sus puestos políticos, ¿no? Me acuerdo escucharlo y decir la diferencia, ¿no? Fijaos qué diferencia que por una multa por aparcar en doble fila, y aquí hemos tenido pues de todo. Creo que precisamente por eso, porque haya una falta de buenas prácticas, cuando hay una creo que se debe de aplaudir. Independientemente ya de la ideología y independientemente de cómo creas que tanto Albert Rivera en su momento como ahora Pablo Iglesias, independientemente de si te cayera mejor o peor, independientemente de que estuvieras más o menos de acuerdo con su idea, creo que es de aplaudir que te veas una situación en la que tú, tu equipo, quien sea, lo has hecho mal, pero al fin y al cabo el que pone la cara y el que se lleva el puñetazo es Pablo Iglesias en este caso. Creo que es de aplaudir que diga, bueno, yo me bajo de aquí, dejo paso a otros y hago lo que al menos tengo que hacer. Bueno, eso, que una de las personas que más consideración tenían dentro del partido, como no ha conseguido suficientes escaños el PSOE, pues no ha conseguido entrar dentro de... O sea, no ha conseguido entrar representando a este conjunto, ¿no? Que es Carla Antonelli, una activista que además el portavoz de Sanidad también ha quedado fuera. No ha llegado al número suficiente de votos y claro, como han perdido muchos escaños, pues se han quedado fuera. Ahora siguiendo un poquito con Ciudadanos, dentro de lo que ha ocurrido con ellos en Madrid, pues a pesar de no haber conseguido nada, no se han... Bueno, hay algunos que sí se han desvinculado un poco de Arrimadas, porque no les considera como la líder más adecuada para el partido, pero sin embargo, no creen que hayan hecho algo mal realmente el partido para merecerse estos resultados, sino que simplemente creen que con la pandemia se ha polarizado un poco la ciudadanía, ¿no? Ese sector más moderado que se caracteriza supuestamente por votar a Ciudadanos, pues ese sector moderado se ha quedado en minoría y la mayoría se ha polarizado un poco por esta situación extrema, ¿no? Que ha llevado
a los extremismos. Es que para mí es un poco claro que Ciudadanos, al ser un partido que está tan en el medio, juegas, eso es un arma de doble filo al fin y al cabo. Si el ambiente político da para que haya un sector moderado importante, pues obviamente es muy relevante. Pero en este caso, por ejemplo, con figuras tan importantes, porque tenemos que pensar que Ayuso es una figura importante, Pablo Iglesias era una figura importante, Gabilondo dentro del sector de la izquierda también era importante, la candidata de Más Madrid, que ahora mismo no me acuerdo del nombre, también tenía nombre. Es decir, estamos hablando de que yo creo que en Madrid y como suele pasar en unas elecciones, el candidato y la cara que se le pone a cada partido es muy importante, incluso más que la propia ideología. Sobre todo cuanto a menor escala. A escala nacional es más importante la ideología, pero cuando vamos reduciendo escalas, la persona a la que se va a votar, la persona que lidera, al final cuenta mucho. Y el hecho es que el candidato de Ciudadanos, yo al menos no lo he escuchado nunca. Supongo que habrá sido relevante allí, pero no es un nombre tan potente, no tiene esa potencia que puede tener Ayuso, por ejemplo, que es la que más ha conseguido, o por ejemplo Rocío Monasterio, que dentro de lo que de su margen de maniobra se ha conseguido elaborar un nombre y que todo el mundo sabe vincularla. Sin embargo, Ciudadanos no. Y si combinas un candidato que no tiene esa presencia con una ideología y una forma de ver la política y de hacer política que se basa en coger un poquito de aquí y un poquito de allá e intentar ser lo más moderado posible, pues te puede resultar en batacazos como el que nos hemos encontrado a día de hoy. Como nos dice sin nombre, a Pablo Iglesias le preguntaron cuál era su mayor defecto, él contestó la arrogancia. Esto le ha dado un baño de humildad, pero sin embargo, tampoco lo es tanto cuando se ha dado cuenta de que realmente, pues, sobraba, ¿no? Llega un momento en el que a lo mejor tu figura ya ha perdido peso, poder o relevancia y entonces tan arrogante tampoco ha llegado a ser, ¿no? Si se ha llegado a dimitir. A lo mejor lo es, ¿no? Pero nunca le he visto especialmente. Me tendría que recordar, porque a lo mejor es que no me acuerdo simplemente, en qué momentos él ha demostrado esa arrogancia. Es eso, yo creo que la arrogancia viene quizá un poco de haber, quizá de que haya tomado decisiones que él ahora, analizándolas ya con todo lo que ha pasado, sí que se da cuenta de que quizá no era la más adecuada, de que quizás se ha dejado llevar por algo y que al final también Pablo Iglesias, dentro de lo que cabe, ha contribuido a la polarización de la sociedad española a nivel de política, lo cual en este caso le ha dejado claramente desamparado porque se han dado cuenta de que Unidas Podemos Madrid no tenía tirón y que seguramente sin la polarización que hay a día de hoy, pues quizá hubiera conseguido mayor voto, porque bajar a un vicepresidente del gobierno a directamente decir voy a gobernar por y para Madrid. Que hable la mayoría, dice el tipo, y el 80% de participación, el PP gana en todos los distritos de Madrid menos en 3. Bueno, la mayoría habla siempre, y en este caso más que nunca, ¿no? Porque es verdad que han habido, Sí, no sé sí. si era un 80% o un 75%. Yo sé que ha sido récord de participación, creo, en la Comunidad de Madrid. Récord de participación de votos. No me acuerdo exactamente del dato, pero sí más del 70 y tantos %. El ambiente político ha polarizado la política, izquierda o derecha, no hay lugar a partidos bisagras. Por eso creo que siempre ha ocurrido lo mismo. Al final los partidos bisagras muchas veces son engullidos por los partidos mayoritarios, ¿no? Pero yo es que no estoy tan de acuerdo contigo con que sean engullidos. Pero que, bueno, lo que yo quería decir para empezar es que creo que Vox no es que ocupe un lugar que antes no lo ocupaba nadie. Creo que Vox ha creado un lugar. O sea, quiero decir, esos votantes, o sea, por la estrategia que sigue, yo creo que lo que hace es apelar a una serie de emociones, despierta esas emociones en una serie de personas, y una vez esas personas ya sienten eso, votan a Vox. Pero un hueco creado por ellos, no es una... O sea, ahora mismo seguro que hay votantes desamparados o una parte del electorado que no tiene a quién votar y que si surgiese un partido con ciertas ideas que si de verdad se diferenciasen de las que ofrecen esto, pues sí lo recogería.
y no podría ser absorbido porque son ideas muy distintas, ¿no? Mientras que lo que pasa es que a mí me da que Vox se diferencia del PP en muy poco. Y lo que se diferencia es en la intensidad del mensaje y después en dónde quiere poner el foco, pero los ideales que hay detrás son muy parecidos. Así que no creo que sea muy distinto a lo mejor a lo que fue Ciudadanos en su momento. Ciudadanos lo que pasa es que es verdad que siempre sí fue más moderado y no apelaba tanto a la emoción, ¿no? O sea, quien no apela a la emoción, creo, en mi opinión, siempre lo está haciendo de una forma más legítima, pero siempre lo va a tener más complicado a la hora de ganar adeptos, por así decirlo, ¿no? Te llama la atención a personas completamente distintas. Es donde iba yo. Pero por la emoción, quiero decir, o sea... Sí, o sea, obviamente que es por la emoción. Estamos hablando de que ellos transmiten valores, ellos no te hablan de vamos a cambiar el tipo de X impuestos para bajarlo y así poder... No, Exacto. ellos te hablan de una serie de valores tradicionales de España que no se han reclamado, al menos de una forma tan activa, por ningún partido político, ni siquiera el PP. El PP se ha decantado por la vía más, como ha dicho Tomás antes, de liberalismo económico, de economía, de conservadurismo, de vamos a hacer la economía más o menos bien. Pero Vox ha cogido ese mensaje que estaba ahí abajo. Yo le diría que esta gente se sentía como debajo de la alfombra y Vox es la que la ha levantado y no sabiendo muy bien, no sé hasta qué punto sabían lo que había debajo de la alfombra, pero se han encontrado con una base de votantes que quieren votar a esos valores. Y no creo yo tanto que los hayan creado, sí creo que también un poco tiene que ver con la situación actual del país y que obviamente antes de la crisis de 2008 creo que un partido como Vox lo hubiera tenido más complicado para... Bueno, y un partido como Vox y un partido como Podemos y cuanto más hacia los extremos, ¿no? Lo hubieran tenido más complicado para ganar votantes porque habría un estado del bienestar mayor de lo que tenemos a día de hoy, o al menos esa es mi sensación. Pero no creo que esa base de votantes la haya sacado Vox de una chistera o que los haya convencido, sino que esas ideas ya estaban en esas personas. Y que el Vox lo único que ha hecho ha sido despertar ese sentimiento y decir, aquí estoy yo para representarte a ti. Por eso digo que el hueco se lo han hecho. No es que lo hayan sacado una chistera, estaban ahí las ideas, pero ellos lo único que hacen es coger y apelar a esos valores para sacar esos votos, pero que después esos valores no estamos votando, o esa gente no está votando una propuesta, está votando a algo que alimentan el propio partido. O sea, si Vox parara de hablar de la inmigración ilegal, pues seguramente perdería votantes. Y hablar de la inmigración ilegal no en términos de datos, sino hablar de ella como un mal, atrae a un grupo de votantes que no les interesan los datos económicos, ni les interesa, bueno, a lo mejor no es lo primero que les interesa eso, les interesa que, o sea, ellos crean un objetivo que resolver, un problema. Bueno, no, con crearlo quiero decir que lo sacan a la luz o al menos le dan una importancia para que haya un grupo de gente que lo vote, pero ese problema lo tienen que estar recordando, porque si lo paran de hablar de ello pierden ese grupo de votantes, al menos así lo siento yo, al igual que a lo mejor pasaba en la izquierda con Podemos. Bueno, siguiendo un poquito leyendo el chat, dice Liquids, ¿cómo van a votar los madrileños a la izquierda si no paran de llamarlos fachas, insolidarios, racistas? Bueno, no sé si tanto se lo llama fachas a los madrileños, sino al equipo político que actualmente es en Madrid, ¿no? Que había en su momento en Madrid. Pero bueno, al final son los que votan la mayoría y yo creo que al final en política es muy importante algo que tiene Ayuso, ¿no? En mi opinión. En política, como a lo mejor en el fútbol, ¿no? Muchas veces que se utiliza el adjetivo este de es que tiene estrella. A mí me parece que Ayuso tiene estrella. O sea, realmente le ha salido bien la jugada de la moción de censura para las elecciones y que funcione, ¿no? Pero es que además lo ha hecho en un plano en el que gracias al COVID las elecciones están teniendo mucha más relevancia. Porque de normal no se hablaría ahora mismo como se está hablando de las elecciones de Madrid. Es que no se hablaría. O no se hablaría a lo mejor de la presidenta en concreto, ¿no? Como se ha hablado anteriormente de la presidenta de Madrid, ¿no? Por ser la capital además. Y yo creo que realmente ha ganado una relevancia
que encima se ve aumentada por esta victoria que ha sido todo el plan que se ha montado el Partido Popular en Madrid, ¿no? Ya puede gustarte o no gustarte, o querer votarla o no querer votarla, pero me parece increíble, porque ha tenido suerte de las circunstancias que se han dado y que le ha salido todo bien. Bueno, siguiendo un poquito también, tratando ahora Más Madrid, que ha conseguido unos resultados increíbles, o sea, ha conseguido más votos que el PSOE. 24 escaños también. Me ha llamado la atención porque a pesar del gran resultado que han tenido, ha salido el portavoz a hablar en televisión y ha dicho obviamente que están contentos, ¿no? Que van a liderar la oposición y que ya están pensando en 2023. O sea, o sea, están consiguiendo los mejores resultados de largo. Ha superado al PSOE, ha superado a Podemos, ha superado a Vox y ya estás pensando en 2023. Me parece completamente absurdo, ¿eh? En ese discurso yo creo que la ha cagado directamente. Sí, es decir, no tiene mucho sentido que el día que ganas unas elecciones, que se supone que tiene, bueno, en este caso tienes 2 años por delante de ti de acción legislativa, de trabajo en general por delante, y que ya estés hablando de las siguientes elecciones. Pero también por otro lado creo que es un poco seguir e impulsar este movimiento que ya han iniciado. Es decir, Más Madrid, desconozco cuántos escaños tenían antes, pero sé que no tantos. Y PSOE tenía muchos más. Estamos hablando de que PSOE está en su mínimo histórico y que Más Madrid está consiguiendo un fenómeno realmente. Entonces, quizá en ese sentido es de intentar, sobre todo, posicionarse bien para las siguientes elecciones, porque esta legislatura ya más o menos la tienen controlada, supongo. Sobre todo porque al final va a ser de oposición. Y realmente si PP y Vox se ponen de acuerdo mínimamente, no van a poder hacer mucho. A mí me parece que lo que ocurre siempre cuando estamos hablando de elecciones elecciones locales, ¿no? Suelen tener una representación mayor los partidos. Bueno, es verdad que el PP, claro, ha ganado las elecciones, pero a mí no me extraña que Más Madrid haya quedado como segunda fuerza y líder de la oposición, porque creo que en este tipo de elecciones suelen... O sea, para mí tiene todo el sentido que voten a un partido, aunque es verdad que es de izquierdas, pero que vote un partido que está hablando únicamente para Madrid. Bueno, Más País, ¿no? Es lo que sería el partido a nivel nacional, pero como esto es únicamente a nivel... Te metes ya en elecciones menores, como que dejas de contar tanto la ideología y empiezan a contar más los... Y yo creo que eso tiene que ver aquí, porque si tú metes un partido que lo único que te está hablando únicamente de tu comunidad autónoma y está hablando de problemas de esa comunidad y no se mete en temas tanto a nivel nacional, aunque es verdad que ideológicos pues sí que se metían, pues suele tener repercusión después en las elecciones de esa comunidad. Por eso, por ejemplo, a lo mejor del PP sí podemos extraer resultados a nivel nacional, pero no podríamos extraerlos de Más Madrid. No, Más Madrid no va a pasar a ser la oposición a nivel nacional, pero sí lo es a nivel comunitario, ¿no? Sí, pero también hay que ver, porque tiene que ser muy interesante ver cómo va a evolucionar ahora Más País a partir del tirón que le va a dar Más Madrid, porque, seamos sinceros, en lo que es cobertura a nivel nacional, con lo notorias que han sido estas elecciones, Más Madrid ha tenido incluso más impacto en los medios que Más País. A mí, sinceramente, me hubiera encantado que en vez de Más País se hubieran llamado Más España. La verdad es que me hubiera encantado, no por el hecho de que a mí me guste más para votarlo o no, sino por ver qué repercusión tiene, ¿sabes? O sea, ver qué sentimientos mueven los votantes. Pues yo creo que ha sido un gran error el no haberlo hecho, porque yo creo que lo que le falta a la izquierda, y es algo que ha hecho Vox, es recurrir al sentimiento nacional. Por mucho que yo no esté de acuerdo con el nacionalismo, creo que mueve mucho, y el hecho de que tú veas a gran parte de los movimientos de izquierda no abrazar la nación echa para atrás mucha gente. Yo estoy seguro de que si tanto Podemos como Más País hubiesen hablado y hubiesen tenido en cuenta y hubiesen aceptado los símbolos de la nación, pese a que hay mucho, o sea, evidentemente es un tema más complejo que esto, pero si lo hubiesen hecho, yo estoy seguro de que hubiesen tenido un mayor rango de votantes, porque para empezar le da un nuevo significado al símbolo, en plan el símbolo que mucha gente lo identifica como a lo mejor con un pasado que no les gusta, pues lo pueden renombrar de otra forma, porque gente que rechaza ese pasado está adoptando un símbolo.
que está relacionado con eso. Y después también por el hecho de que esa gente que sí está de acuerdo con tiene un sentimiento nacional, pues a lo mejor no en todos los sentidos se van a ver representados, pero sí sienten que en esos puntos están de acuerdo con ellos. Y ya es una puerta al diálogo, ¿entiendes? No es lo mismo intentar convencer a alguien que te está hablando mientras te sonríe y te muestra cercanía que alguien que quiere mantener las distancias contigo. Y eso creo que lo ha hecho más la izquierda aquí. Y obviamente llamar a un partido de izquierda Más España, estando en un contexto en el que el líder de la izquierda, bueno, es PSOE, pero Podemos es el más sonado y es uno de los partidos que aboga por un anacionalismo, ¿sí? por llamarlo de alguna forma, pues al final ahí entra mucho peso. A mí me hubiera gustado mucho que se llamara así también, Más España, porque es que además tiene esta más... Ya teniendo flashbacks del stream, el último stream que tuve, tiene más sonoridad, es mucho más natural, que Más País. Les dicen que les van a subir los impuestos, que son fachas, que van a cerrar el Zendal, no sé cuánto. Y yo lo que me doy cuenta, y es un problema que yo veo en la política en España, es el hecho de que ya no hay adversarios políticos, sino que parece que hay enemigos, ¿no? Y lo veo por ambos lados, porque, por ejemplo, es verdad que desde la izquierda se ha hecho un ataque muy de seguido a todo aquel que mostrase ideas de derechas y ya está. No se meten nunca a hablar de conservadores, ni a veces se hablan de liberales, pero de conservadores yo rara vez los veo hablar. Eso es verdad, pero es verdad que desde el otro punto de vista, los que son denominados fachas, también ven con malos ojos muchas cosas. O sea, por ejemplo, en temas de la pandemia, cada uno ve como un mal en las medidas del otro. No que no estén de acuerdo, sino que lo que persiguen es el mal. Me sorprende que no haya nadie, o que yo no vea pensamiento crítico en ninguna de las dos partes, porque brilla por su ausencia. Prefieren una respuesta muy simple y falsa antes que pararse a plantear, o sea, pararse a pensar que quizás si esta gente está hablando de cerrar negocios, no es porque quieran arruinar el país, sino porque de verdad creen que es lo que se debe hacer, porque estamos en un momento que lo requiere. Y también pensar que si esta gente sí quiere abrirlos, no es porque quieran que todo el mundo se contagie y que sobreviva el más fuerte, sino que de verdad opinan que puede haber un equilibrio entre tenerlos abiertos y ser responsables respecto al virus, ¿no? Pues me encanta lo que dices sin nombre, ¿no? Porque está claro que el carisma del candidato da o quita votos. Gabilondo va muy falto y la candidata de Más Madrid sí lo tiene. Una pena lo de Pablo. Bueno, pero yo estoy de acuerdo con lo de... Obviamente lo del carisma, ¿no? No sé si habéis visto a Gabilondo, pero no llama la atención en absoluto, ¿no? Tú lo ves por la calle y desde luego no te llamaría la atención como un político, como... No sé, no tiene carisma. Pues yo como usuario fuera de Madrid que ha vivido las elecciones madrileñas más divulgadas y con más información de la historia reciente, yo Gabilondo creo que lo he visto en las fotos, nada más. Y el hecho es que ni siquiera ha hecho discursos relevantes o que hayan trascendido, como si lo ha hecho Pablo Iglesias, como si lo ha hecho Ayuso, como lo han hecho los demás candidatos. Gabilondo supongo que ha dado sus meetings y ha hecho su labor, pero claramente no ha sido suficiente. Y estoy muy de acuerdo con Sin Nombre en tanto en cuanto que al final la cara es muy importante y las personas que pones ahí es muy importante. En ese aspecto es casi como en Estados Unidos, que al final no se vota a un partido, sino que se vota al que va a presidente. Y aquí casi que diría yo que ha sido más por figuras, se ha votado a figuras, a personas, a líderes, que no a ideología. Pues pasamos ya directamente al sistema electoral español, ¿no? Un poco qué opinamos, en qué consiste, un poquillo. La ley orgánica del régimen electoral general se llama la LOREG, que fue aprobada en 1985 y modificada en 2011. El Congreso, que consta de 350 diputados, 52 provincias y Ceuta y Melilla. Aquí ya de por sí me llama algo la atención, y es que para empezar todas las provincias tienen como mínimo 2 diputados y Ceuta y Melilla solo una.
¿Vosotros creéis que Ceuta y Melilla tendría que tener también 2 como mínimo, igual que el resto de provincias? ¿O Yo creo que tiene que depender de la población. Es decir, yo no creo que hubiera que dar un mínimo. Sí que quizá un mínimo de un diputado por provincia, y después, en función de la población, se tendría que dar el resto de diputados. Porque obviamente no es lo mismo a una provincia de Burgos que dar a la provincia de Barcelona. Pues creo que se tendría que dar más en función a la población, porque al final es el mayor porcentaje que está siendo representado. Pero sí que entiendo que a Ceuta y Melilla hay que darle protección, porque al fin y al cabo son únicamente 2 ciudades no demasiado grandes, y no es justo que ellos se queden sin representación por únicamente un factor de población. lo que estás diciendo es un poco como antipopular, ¿no? En plan, según lo que lo que se pretende a nivel nacional. O sea, a nivel nacional o la opinión pública, ¿no? Porque al final lo que se entiende es que si tú encima disminuyes, o sea, dejas en uno el diputado por cada provincia, una provincia como Teruel, que está despoblada, va a tener representación aún menor de la que ya tiene. O sea, le sentaría aún peor la situación actual. A ver, yo es que haría también más cambios para que Teruel y estas provincias más pequeñas no estuvieran faltas de representación. Pero, claro, eso requiere más reforma. Pero, o sea, si es únicamente modificando el sistema electoral, pues seguramente no, seguramente lo dejaría como estar, porque es hacer muchos cambios. Pero incluso en el supuesto de intentar conseguir el sistema más justo para todos, y a nivel nacional, pues sí, lo más justo es que Teruel, que tiene menos gente, tenga menos poder de representación, porque al final se representa menos gente. Yo era muy crítico con el sistema electoral de aquí hasta que lo entendí, ¿no? Porque yo creo que hace un bien, porque como dice Emilio, democracia, y cuya máxima es lo de una persona por un voto, ¿no? Entonces, Teruel, por ejemplo, tendría mucha menos representación. Incluso votando al mismo partido, imagínate que a lo mejor gana, yo qué sé, el PP a nivel nacional, incluso Teruel habiendo votado al PP y habiendo contado todos sus votos, pues no serían en ningún momento medidas que beneficiaran en concreto a esa población que se encuentra en minoría, porque se vería dentro de lo que es la gran mayoría que ha ganado, ¿no? Sin embargo, si tú pones que los votos valgan distintos según el número, o sea, básicamente debido a la población de la comunidad, lo que hace es que, aunque podremos estar más de acuerdo o no con esto, pero lo que hace es que el político sí tenga interés en que ese sitio les vote a ellos. Porque si a mí, en X comunidad en la que hay poca gente, me interesa que me voten porque consigo escaños más fácilmente, pues voy allí e intento hacerles o llego a un acuerdo con ellos, intento venderles cosas básicamente con el objetivo de que ellos me voten a mí. Podríamos decir que no responde totalmente a la democracia, porque ya no estaríamos hablando de que la mayoría es la que está eligiendo, porque hay minorías que van a estar y van a tener cierto poder, pero por otro lado es la única manera que yo veo de que esas minorías o esa gente que está en minoría de verdad sea escuchada en un sistema como este, porque si ponemos que todos los votos valgan igual, estamos dejando abandonados quizás los intereses particulares de personas que no van a ser nunca escuchados si no es porque les demos más poder a la hora de votar. Por eso yo creo que sí está bien el sistema este hasta que encontremos uno mejor, pero no creo que el mejor sea que todos los votos valgan igual, porque, como digo, sería dejar olvidada y sería caer en la tiranía de la mayoría. ¿Y no creéis vosotros? A ver, por ejemplo, Jorge, ¿tú estás de acuerdo con que se baje a 1 o te parece mal? ¿O crees que está bien como está ahora mismo? Yo creo que se baje a 1 sería un error. ¿Subirlo a 3, por ejemplo, a ti te parecería un error o no? ¿A 3 cómo? A 3 diputados por provincia. No, bajarlo a 1 podría estar bien, pero bueno, es que a mí en realidad esto me parece casi un poco indiferente, porque al fin y al cabo ya como siempre hay una serie de diputados que se lo están repartiendo, ¿no? Digamos que a lo mejor al bajarlo a 1, la proporción se mantiene,
pero en mayor número, ¿entiendes? Si a lo mejor antes se conseguían 10 en un sitio, pues ahora se pasan a conseguir 15, pero en el que se conseguían 5, pues se pasan a conseguir 10. El mínimo se reduce, el número de diputados o de escaños, sí, de diputados que son elegidos ahora es mayor, pero por otro lado, como es mayor, eso no significa que vaya a variar el resultado, porque si se mantiene proporcionalmente da lo mismo. Y que al final la población, el número de población sería mucho más, o sea, afectaría mucho más al ser el mínimo 1 que si fuera 2, ¿no? Claro. Sí, que si por ejemplo en lugar de tener Sería- 102 escaños, Claro, y después los 248 se reparten de manera proporcional, exacto. claro. Pues ahora si quitamos de esos 102, 50 que se van a los 248, pues esos 50 yo creo que se volverían a repartir, o sea, la votación nos llevaría a un resultado proporcional al que hubiesen tenido si no hubiese habido esos 50 escaños más. No creo que hubiese variado, lo único que pasa es que si en uno pasamos a tener 12, pues pasamos de tener 12 a tener 13, pues a lo mejor en todos los sitios de repente tenemos un escaño más que lo ha ganado tal formación porque la han votado en ese sitio. O sea, que para vosotros es más importante que se sienta representada la población a que se sienta representada una provincia, ¿no? No, a mí al contrario, yo quiero que se sientan representadas las provincias antes que la población. Entonces para No, ti sería... yo soy al contrario, aquí vamos a estar Jorge y yo. Para Jorge a lo mejor sería más apropiado desde el punto de vista de que para las provincias a lo mejor es más apropiado tener 3 como mínimo y que el resto si venga determinado por... No sé si solamente lo determina la población o hay otros factores como el PIB o no sé, la verdad no lo sé, ¿eh? Yo creo que Pero sí sé que lo determina la población, entonces sería 3 mínimos a lo mejor y que el resto lo determine la población, ¿no? Así a lo mejor sería más equiparable entre todas las provincias. no, pero a ver, a lo mejor es que me estoy explicando mal. Yo no hablo de los mínimos que haya por... A mí me da igual los mínimos que haya por en las distintas comunidades. A mí lo que me importa después es que aquí lo explican bastante bien. Dice, la consecuencia es que la capital española, por ejemplo en Madrid, ¿no? O en Barcelona, Valencia, Sevilla, para lograr un escaño, cada partido necesita más votos, ¿no? Yo sí mantengo eso, yo sí quiero que eso se siga manteniendo. Yo quiero que en los sitios donde estén menos poblados se necesiten menos votos para conseguir un escaño, independientemente de cuántos escaños estuviesen fijos. Me da igual, puede haber uno solo si queréis. En mi visión, no me afecta el número de escaños que tengan las distintas comunidades. Para mí, si todas tienen uno solo, como las tiene Ceuta y Melilla, y así equiparamos todo, pues me parecería bien. Pero es que el sistema proporcional no es proporcional. Ahí está la cosa. Que Madrid tiene mucha más representación, por ejemplo, que lo tiene Teruel. No es Sí, proporcional. pero Madrid necesita para conseguir escaños. Ah, bueno. A ver, pero tú hablas. Es que al final lo que importa realmente son los ciudadanos empadronados por provincia. Entonces, los votos al final en sitios más despoblados valen mucho menos. Entonces, claro, yo Al podría... contrario, valen más. No, valen menos. Porque si No, no... Porque si, a ver, si valieran más en un lugar despoblado, habría una cantidad de votantes, o sea, de escaños, perdón, similar a la que habría, por ejemplo, en otros más grandes, porque claro, proporcionalmente necesitarían más votos o menos votos. Pero es que eso no ocurre. Pero es que, a ver, yo digo que valen más porque cuesta menos conseguir un escaño. A lo mejor los escaños son menos, pero conseguirlo es más fácil. Claro, pero si pones un mínimo más alto, ya te aseguras que va a ser más o menos más equitativo. Si pones menos, al final va a haber más disparidad. Bueno, pues venga, o sea, pues como un añadido. A mí lo que me importa después es lo de la proporcionalidad del voto. Si quieres, sí, pues se podrían poner 3 escaños si quieres. Fijos, y entonces nos aseguramos eso. Eso, pero es que para mí, al fin y al cabo, a la hora de gobernar un país, no se gobierna un país por provincia. Ni se gobierna como un todo. Y si hay una mayoría de población en ciudades como Madrid o Barcelona, pues eso es algo que se tiene que notar. No en detrimento de la gente del campo, pero para mí esa no es la forma de mantener relevante esas zonas. Es decir, tiene que ser a través de otro mecanismo. El sistema de elección y de escaño debe de ser justo para todos y proporcional, al fin y al cabo, bueno, como lo has dicho Jorge antes, a la tiranía de la mayoría. Pero es que al fin y al cabo la democracia se basa en eso, en una mayoría. No se basa en otra cosa. Puede ser tiránica, puede ser justa, puede ser de 20.000 formas, dependiendo de la mayoría de la que estemos hablando. Claro, Pero al final es la mayoría la que tiene que mandar.
y no se debería de permitir que porque alguien, al igual que no se debe de permitir que por ejemplo, una visión más urbana de España se imponga por encima de la visión más rural, es decir, de que hay que mandar más dinero a ciudades que al campo, porque en el campo no lo experimentamos, tampoco hay que dar prioridad a la relativamente menor población, bueno, no relativamente, sino objetivamente la menor población que hay en el campo, cuando es simplemente porque ahí los escaños son más fáciles de asegurar. Un poco lo que se reclama en ambas partes, ¿no? Si quieres que se cuente más en cuanto a la población, ¿no? Pues entonces a lo mejor habría que bajar un poquillo los diputados a 1, pero si quieres que cuente más en cuanto a las provincias, a que destaquen las provincias, pues a lo mejor habría que subir el mínimo de diputados. Pero después la otra parte es ya cómo se asignan los diputados en función de la cantidad de votos que haya conseguido el candidato en cuestión, ¿no? Y no tanto el partido, que ese también es otro tema que es súper debatido. Que claro, si por ejemplo el PP, ¿no? Tiene 3 candidatos el PP, ¿no? Y consigue el primer candidato 77.000 puntos, el segundo 50.000 puntos, el tercero 40.000, o sea, puntos no, perdón, votos. Y después el PSOE, que es la segunda fuerza a lo mejor en la provincia, y tiene 3 candidatos y los 3 han conseguido 39.000 votos. Claro, como los 3 candidatos del PP han conseguido más de 39.000, pues entonces es representación del PP exclusivamente. Aunque la segunda fuerza más votada, y se ha votado mucho, sea el PSOE. Y también hay mucha gente en contra de eso porque al final es una fuerza política que no tiene ningún tipo de representación en el Congreso por parte de esa provincia, y una fuerza política que es la segunda más votada y ha sido votada mucho. Pero claro, ya entra en relevancia la cantidad de candidatos, o sea, los votos a candidatos por encima de la fuerza política. ¿Vosotros cómo lo veis? En general me refiero, imagínate, por ejemplo, ¿no? Que no es el PSOE, sino que el primero es el PP y el segundo es Teruel existe. Me lo invento, ¿eh? Y al PP lo han votado, no sé, 600.000 personas, ¿vale? Y al PSOE, o sea, al PSOE no, a Teruel existe lo han votado 300.000. ¿Vale? Tú dices, lo ves en las elecciones, ¿no? Lo vas siguiendo tú las grafiquitas, lo típico que van poniendo en todas las elecciones, ¿no? Dices, uy, ¿cuántos votos tiene Teruel existe? Tiene un montón de votos. Y ahora, a la hora del recuento, te das cuenta de que Teruel existe no tiene ningún escaño. O sea, le han votado 300.000 personas, 600.000 al PP, pero claro, como lo que importa no son los votos al partido, sino los votos a los candidatos de los partidos, si todos los candidatos del PP por separado... Eso, sí, eso es lo que quería decir. Pero claro, estamos hablando ya a nivel nacional, ¿no? Sí, a nivel nacional o a nivel... Vale. Es que es lo mismo, exactamente. No, sí, claro. Sí. Vale. Lo que quería decir es que Teruel existe al no destacar en ningún aspecto, pero haber sumado todos esos votos, como no ha destacado en esos candidatos, da igual el número de votos que tenga, que no aparece. Efectivamente. Claro, no, a mí eso me parece mal porque, pero de hecho eso es uno de los problemas que yo le veo al sistema electoral ahora, porque es verdad que partidos votados ampliamente a nivel nacional, si no han conseguido una representación clara de manera provincial, no acaban teniendo representación. Y eso es un problema, ¿no? Porque podrías encontrarte como que imagínate, el 20% de la población de cada provincia ha votado a este partido, que es un montón de votos, pero resulta que ese 20% no es suficiente para conseguir los diputados. Pues tenemos una parte de la población muy importante que no ha conseguido ser representada por esta misma ley. Y resulta que este partido de aquí, con este candidato en tal provincia, ha despuntado mucho, solo en esta, que a lo mejor es lo que pasa en Barcelona, ¿no? Con algunos partidos, que consiguen una representación muy grande, pero la consiguen ahí, pero al ser Barcelona y ser un partido que habla, o sea, es comunitario, ¿no? Pues entonces acaba teniendo una representación y no ha tenido que tener una gran... No es votado a nivel nacional. Yo es que aquí es donde a mí se me cae el sistema de voto por provincia. Yo estoy a favor de que mínimo cada provincia tenga un representante propio que haya salido ahí, es decir, un escaño, pero creo que los demás debería ser por población y por población general, es decir, que se ignoraran los escaños por provincias.
sino que simplemente se tendría que decir, ok, el primer partido más votado, porque es lo más cercano al un punto, un voto, ¿no? Sin eliminarlo de la totalidad, porque obviamente podría pasar que haya zonas rurales que tengan serios problemas y que sean ignoradas del espectro político y que nunca se haga nada por ellas, ¿no? Ujú. Pero creo que lo más, al menos lo que a mí me parece más lógico, y probablemente hay alguna explicación por ahí de alguien que sepa más que yo, pero a mí es que no se me ocurre otra forma más justa. Simplemente nos aseguramos de que cada provincia saque un escaño, se lo aseguramos, vas a tener representación en el Congreso de los Diputados para luchar en mayor o menor medida, en la medida que obviamente tu representante pueda, por los derechos de tu provincia, y después los demás se van a sacar a partir del cómputo general de la población española, porque al final es hacia donde va. Por lo tanto, me parece a mí que es una buena idea de equilibrar la potencia tanto de ideal democrático desde el gobierno es para todos con la representación de las minorías. Ahora, como he dicho antes, posiblemente haya una buena razón por la que no se haya hecho todavía. Tendrá que encontrarse algún tipo de fórmula para que estos partidos minoritarios pues tuvieran algún tipo de representación. El problema es que ahora mismo lo que votamos los españoles en cualquier tipo de elección son candidatos, ¿no? No votamos partidos políticos de por sí, ¿no? Votamos candidatos que pertenecen a partidos. Pero, por lo general, las personas no conocen a los candidatos. O sea, yo creo que hay una falta de conocimiento o de dar a conocer los candidatos que representan esos partidos, ¿no? Porque tú al final vas a votar en las nacionales, coges unas nacionales o autonómicas, me da igual. Pero claro, ahí está la cosa, en conocer estos diputados, estos posibles candidatos que te están proponiendo cada uno de los partidos, en vez de dejarte llevar por el partido, ¿no? Yo quiero votar Podemos, pues cojo la papeleta de Podemos, pongo los candidatos y ya está. Yo creo que sería más importante interesarse por el candidato, pero también entiendo que candidatos hay muchos y es muy difícil informarse de todos. Entonces, ¿cómo se hace para que tenga relevancia un partido político y que a la vez no olvidemos que lo que estamos votando son candidatos? Sí, a ver, yo creo que esto es un poco simplemente por una tradición que se ha importado mal, porque a ver, este sistema, al menos como tú me lo cuentas, es muy similar al del Congreso de los Estados Unidos. Al final, cada estado de los Estados Unidos propone a diferentes, según la población, tienen un mínimo, estamos hablando de lo mismo, hay un mínimo de candidatos que van al Congreso y después a partir de la población mandan más o menos, según también los resultados. Y esos congresistas sí que son mucho más, están muy desvinculados de su partido, porque de hecho es habitual que compitan varios del mismo partido, sino mucho más de cara a las propuestas que se ponen, y mucho más de cara al carisma, y mucho más de cara a la persona que se está enviando. Y aquí yo creo que quizás puede haber jugado en nuestra contra el hecho de que hayamos tenido un bipartidismo tan claro durante tantos años. Porque al contrario que en Estados Unidos, que se ha desarrollado de una forma natural el hecho de acabar votando no por partido, sino por persona, porque te puede pasar perfectamente que tú seas demócrata de toda la vida, pero llegue un republicano que te ponga sobre la mesa una propuesta muy interesante para tu estado o para la zona en la que vives, para generar empleo, para mejorar las cosas, ¿no? En general, y que tú te veas con eso y digas, bueno, es que si esto es lo que me propone y hay una vía para hacerlo, pues quizá no... Es decir, es un poco más pragmático en ese sentido, mientras que aquí en España es muy habitual que una familia vote hasta hace nada, hasta antes de la irrupción de Ciudadanos, Unidas Podemos y demás. Lo más normal era, en mi familia se vota PSOE, en mi familia se vota PP y en alguna que otra familia se votaba Izquierda Unida. A mí lo que me gustaría es que acabara pasando eso, que los partidos políticos y sobre todo los candidatos por ellos mismos se dieran cuenta del poder que tiene promocionarse en la provincia por la que van. Y que realmente se darán cuenta de que hay que luchar por esa provincia. Y es una forma también de acercar un poco la política
que hacemos siempre, porque hasta la política nacional, porque la política nacional se basa en se gobierna desde Madrid y se gobierna toda España, y como que está muy alejada. Si la precampaña, en lugar de estar viendo un acto en Barcelona, otro en Madrid, otro en Guipúzcoa, País Vasco, otro en Sevilla, estuviéramos viendo los actos que hace el candidato que yo voy a tener que votar, o los candidatos a los que yo voy a poder votar en mi provincia y qué van a hacer por mi provincia, eso sería una forma mucho más sana de hacer democracia. El problema es que no sé hasta qué punto un diputado al Congreso o los diputados puede meterse a hacer cosas dentro de la provincia, que ahí ya me pierdo. Pero yo creo que sería la forma en la que estaba pensado y para la que está diseñada el sistema. Ese es el funcionamiento que se tendría que tener, y creo que es una parte en la que estamos fallando. Para eso creo que debería existir una verdadera separación de poderes para que no solo se eligiesen a los... O sea, para poder elegir ya a las personas, no solo en el poder, en el ejecutivo, sino en el legislativo y demás, ¿no? A lo mejor podría ser el primer paso, el ver y tener la figura del congresista que tienen en Estados Unidos, ¿no? Que tú, de hecho, y creo que también en Reino Unido, puedes ir a visitar a tu congresista o para comunicarle ciertos problemas que tú consideras que existen en la comunidad o que tú estás sufriendo, ¿no? Cosa que aquí no se puede. Así que habría una relación mucho más estrecha entre lo que es el pueblo el que tú representas y el representante. Y el representante pasaría, además, también eliminaría mucho algo que no me gusta nada, que es el voto masivo, ¿no? Que se da cuando se va a votar ciertas cosas, que es como, mi partido vota esto y el mío esto. Pues no, ya no, porque aquel diputado que ha sido elegido por tal sitio, pues a lo mejor sus votantes quieren X, pero los del lado no, y todos pertenecen al mismo partido, y veríamos de verdad una representación más real de lo que quiere la gente, porque ya no veríamos como el PSOE o el PP votan en masa, sino como dentro del PSOE, según los sitios donde ha ganado, qué quiere la gente, independientemente de que sea el PSOE, independientemente de que sea el PP. Y eso sería muy interesante. Y una lástima que no lo tengamos, pero ojalá se tuviese. Claro, y es que además de esta forma se incentiva mucho más el trabajo entre partidos, porque si, por ejemplo, pongamos que soy de Teruel, soy el diputado que ha salido por Teruel y yo he quedado en un proyecto, me he comprometido a crear un proyecto que permita generar empleo allí, pues hay que tener en cuenta que al yo ir por Teruel únicamente, por la provincia de Teruel, yo estoy obligado prácticamente a conseguir lo que me he propuesto, porque no es como aquí, ahora mismo en España, que se vota por masa y bueno, yo voto al PP y voy a seguir votando al PP si a nivel nacional lo hacen bien. Sino yo al final voy a mirar por mi provincia. Y si yo he votado a el candidato X y ese candidato X ha sido incapaz de cumplir sus promesas, yo no le voy a volver a votar. Voy a votar a un candidato Z del mismo partido o un candidato Z de otro partido, ojo. Pero voy a votar a otra persona. Y ahí entra mucho más en juego también ya la propia supervivencia del político dentro del sistema. Que al fin y al cabo, un político está en política y un partido político está todo diseñado para llegar al máximo nivel, que es gobernar, ¿no? Entonces, es un poco también una forma de aprovecharse de esa tendencia del propio sistema a ascender en escalas para mejorar también al pueblo. Y yo en ese sentido, a mí me gusta mucho tanto sobre todo la inglesa, que me gusta más que la americana, porque la americana tiene otros problemas. Yo iba a añadir que la verdad es que en esto eso me ha sorprendido, porque Emilio decía que íbamos a estar en contra y la verdad es que no, estoy bastante de acuerdo con todo lo que ha dicho en ese sentido. O sea, creo que lo único que nos diferenciamos es en cuestión de cómo es el sistema electoral a nivel de eso, de proporcionalidad. Pero bueno, la democracia está claro que tiene sus imperfecciones. Yo quiero creer que se irán puliendo a lo largo del tiempo y que al final pues iremos mejorando, ¿no? Buenas noches, anda. Descansad. Sí, muy buenas noches a todos. Y bueno, que Sí. tenéis muchas formas de contactar con nosotros si queréis proponer algún tema, incluso si quisierais participar en algún directo sobre algún tema que vosotros
del que vosotros seáis conocedores. Y poco más. Que muy buenas noches y muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches.